Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos vamos a realizar la actividad número 2 del curso Teorías del Aprendizaje, grupo número 14. La actividad consiste en desarrollar el primer caso, analizar el primer caso, donde según la rúbrica pues, nos plantean 5 hipótesis que vamos a analizar y cada quien va pues, a aportar su idea. Él está conformado por mi persona, Mayra Vergara, Yurani Severiche, Neida Iriarte y Jairo Pérez. Bueno, a continuación, la compañera Eneida procede a hablarnos sobre la primera hipótesis. Muy buenas tardes, como ya lo ha dicho la compañera, pertenecemos al grupo de teorías del aprendizaje de la Escuela ESEDU. En este momento vamos a empezar a compartir nuestras hipótesis según el caso de Lola, que ha sido una niña que ha tenido dificultades en su proceso de aprendizaje, en su proceso cognitivo. La primera hipótesis que se nos plantea es la siguiente. Es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar, debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podría estar asociado a desequilibrios nutricionales. En mi caso, estoy de acuerdo en que la desnutrición puede ser uno de los factores que está ocasionando Lola. Es decir, que entre todos los factores que pueden estar asociados a su caso, se debe tener en cuenta que uno de ellos puede ser la nutrición. Es probable que tenga una falta de nutrientes en su organismo. Para esto, tengamos en cuenta la definición del concepto de desnutrición. La desnutrición, según la Organización Mundial de la Salud, es el desbalance celular entre el suministro de nutrientes y energía que el cuerpo demanda para asegurar su crecimiento, su mantenimiento y las diferentes funciones específicas del mismo. Esto lo encontramos en el artículo de Masson y Stelzer y Servini 2011, página 2. Como coordinador académico, programaré una reunión con la madre de Lola para saber si están teniendo dificultades económicas. Tengamos en cuenta también que, según los estudios realizados, cuando hay una mejor situación económica, también mejora la nutrición. Como lo muestra el artículo, consideraciones teóricas acerca de la influencia de la desnutrición moderada y leve sobre el rendimiento cognitivo de niños en contextos de pobreza. En los niveles socioeconómicos más altos de la muestra, un mejor estado nutricional estaría relacionado con un CI privado. Así que la institución estará apoyando a Lola con su alimentación, asignándole un cupo en el comedor escolar. También propongo que dentro de 3 meses, después de hacer el seguimiento, se evalúe nuevamente el rendimiento de la niña para ver los resultados del programa de alimentación, reevaluar y reestructurar si es necesario, depende del avance que ella tenga. Ahora, pues entonces escucharemos las opiniones de los demás compañeros y luego, en cuanto a esto, cuál es su punto de vista, si están de acuerdo con esta hipótesis, y luego tomaremos una decisión final en cuanto a la primera hipótesis. Sigan los demás compañeros. Bueno, como docente que remite el caso, quiero partir de la idea de fuerza de Cortés Romero, que dice que los efectos de la nutrición dependen de la gravedad de la misma, específicamente en lo concerniente al rendimiento cognitivo. La literatura sugiere que en los casos de desnutrición severa en la vida temprana, las consecuencias sobre el mismo ocurren al margen de las condiciones sociales. Sin embargo, no hay conclusiones definitivas sobre tal relación en los casos de desnutrición moderada y leve, que son los que prevalecen en nuestro país. Bueno, yo concluyo que es válido aceptar que la alimentación influye en el proceso de aprendizaje y cognitivo de las personas, especialmente afectando a los niños que están en la etapa de crecimiento. Como lo dicen mis compañeras, una buena alimentación siempre va a ayudar a que personas, niños, jóvenes, siempre le aporte a su conocimiento, fortaleza,
lo ayude siempre a mantenerse en tal nivel que el estudiante en su proceso cognitivo esté siempre por encima de los demás. No quiero decir que, o sea, que sea superior, pero no si una buena alimentación influye mucho en su rendimiento académico, físico y social con las demás personas. Muchas gracias, compañera. Bueno, Compañera Mayra. bueno, según, bueno, el factor en este caso, en esta hipótesis, la nutrición, entonces partiendo de Cortés 2004, que dice que la desnutrición severa durante la concepción y los primeros años de vida conlleva consecuencias graves. Bueno, como directora de curso, estoy muy a favor de esta hipótesis. No hay nada comprobado aún si estos sean asociados a un desequilibrio nutricional u otro factor de investigaciones acerca de los casos de niños con desnutrición, donde pues los investigadores nos muestran como resultado que la falta de alimentación no influye en el rendimiento académico. Pero desde el punto de vista puedo decir que nunca será el mismo comportamiento a un niño pues que va a la escuela con un buen desayuno, que pues llega a casa y encuentra un buen almuerzo. Entonces el rendimiento pues depende mucho de ello, porque obviamente no, las energías no son las mismas. Entonces en este caso Lola tiene un problema de comportamiento. Obviamente hay que analizar otros factores. Como directora de curso, pues me permito plantear una idea, y es que analicemos qué factor está afectando directamente más económicos, por medio de los cuales no pueden adquirir un adecuado o apto para ellos, cognitivo de cada. Le doy la palabra a el compañero Jairo. Ok, yo por mi parte sigo siendo lineal con lo que venían diciendo mis compañeras, y es que a pesar de que existe un sustento teórico que indique que el tema de la desnutrición en temprana edad pueda influenciar en el desarrollo cognitivo de los niños, sus futuras edades, también no existe como una relación que indique que esto sea una de las principales influencias que puedan afectar en el desarrollo cognitivo. Y más yéndonos al caso Lola, donde también presenta otros síndromes, otros síntomas en el que no se puede atribuir esto directamente al tema de la desnutrición. Por otro lado, como se propone como mediador de convivencia, pienso que ayudar a Lola con una mejor nutrición podría ayudarla, sí, pero pienso que no podría solucionar la problemática que tiene. Y es que entonces se debe hacer un seguimiento más específico y más analítico respecto a su caso y al de otros estudiantes para finalmente saber qué se debe hacer. Muchas gracias, compañero Jairo. Pido dar palabra. Claro que sí, compañera. Muchas gracias. Como orientador, de acuerdo a lo que dice el compañero Jairo, podríamos plantear la posibilidad de que pudo tener desequilibrios nutricionales cuando era más pequeña, pero esto no afectaría en la actualidad, así que también la descartamos. Tampoco le afectaría si actualmente está recibiendo mala alimentación. La causa pueden ser otros factores, así lo demuestran los estudios. Citemos, estos resultados indicarán que las dificultades observadas en el desempeño intelectual de los niños no se asociarían a este déficit nutricional temprano, sino que, por el contrario, aparecerían ligadas a condiciones de vida más generales inherentes al nivel socioeconómico de procedencia. Mazzoni et al.
Serpini 2011. Así que de acuerdo a lo que dice el compañero, puede estar asociado a muchos otros factores. ¿Qué opinan y qué podemos concluir de esto? ¿Qué hacemos en este caso? Remitimos definitivamente a Lola al restaurante escolar para de todos modos pues ayudar en el proceso y luego descartar o bien poder concluir que sí era eso lo que la niña necesitaba para poderlo consignar en el documento final. Creo Sí, que claro, la mayoría estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo que es válida esa propuesta. Según Jairo y según mi rol de coordinador. Es válida la propuesta. Es válida la propuesta de retiro del comedor escolar. Bueno, obviamente, si está dentro de las posibilidades, obviamente no cae más, pero lo primordial aquí es analizar desde casa qué otros factores están afectando allá directamente. Ok, entonces podemos concluir. En el colegio todo el día, ya está en la escuela. Muchas gracias, compañera. Podemos concluir que en la primera teoría, Pues Lola... hay que analizar qué factores están dando directamente. Así es. Pero para la primera teoría, entonces concluimos que Lola será remitida al comedor escolar. Le cedo la palabra a compañera Mayra, usted que está como nuestra coordinadora de este foro. Compañera, pues seguimos con la segunda hipótesis. Bueno, la segunda hipótesis nos dice que es necesario revisar el papel que está jugando el aula de clases. Los compañeros y docentes con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que pueden estar afectando el desempeño de Lola. Aquí en este caso el factor es motivación. Bueno, yo concluyo que claro que sí, porque el papel que debemos asumir nosotros como docentes y los compañeros de Lola al ver este comportamiento que ella está presentando es brindarle apoyo, crearle seguridad, motivarla, aumentar su autoestima, aconsejarle y generarle un buen ambiente. Nosotros como docentes tenemos que estar pendientes al ambiente que está creando Lola, en el ambiente en que se encuentra, que de pronto esté siendo agredida por sus compañeros, y nosotros debemos estar atentos a eso. Debemos abordar sobre la inteligencia emocional actualmente. Tenemos la responsabilidad dentro del aula, tanto en lo académico como en lo socioafectivo, y en este desafío debemos intervenir factores intelectivos como el afecto, las expectativas, la motivación, la confianza y el autoestima, de tal manera que se interrelacionen con los aspectos cognitivos y así se transformen en una fusión que desprenda de ella el éxito en nuestros estudiantes con buenos resultados académicos. Muchas gracias, compañera. La compañera Mayra. Bueno, Seguimos nosotros. Ok. Bueno, en este caso, en esta hipótesis, pues vengo a citar a Murillo 2003, donde dice pues, que se define una escuela eficaz como aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes, más allá de lo que sería posible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y situación social, cultural y económica, que además aporta que no es eficaz una escuela que promueve el desarrollo de solo algunos estudiantes. Para nadie es un secreto que este es un factor sumamente importante, tanto en el caso de Lola como a nivel general, porque hay muchísimos profesionales que carecen de ética y que pasan a tener preferencias en algunos estudiantes y pues tienen más cercanía y mejor trato hacia algunos que hacia otros. Entonces, como bien sabemos, los niños tanto tienen una forma diferente de aprender, también tienen una forma diferente de comportarse.
Entonces, hay que analizar a qué punto le pueda estar afectando o cómo la está siendo tratada en el aula de clases, tanto por su maestra como por sus compañeros, y pues a qué punto influye esto en su comportamiento. Entonces, hay que analizar muchísimo y pues de ahí pues partiremos a si es este el factor que realmente afecta a Lola en este caso. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Por mi parte, yo también coincido en el aspecto de que un buen ambiente dentro del aula es importante para el correcto desarrollo de un estudiante que tenga condiciones especiales, ya que la principal tarea del docente es generar e idear estas estrategias para generar este efecto también en los compañeros y que la estudiante con condiciones especiales se sienta acompañada y no se sienta sola. Según citando a Roger, 2017, cuando un estudiante se siente rodeada, se siente acompañada y se siente que está en un buen ambiente y está motivada, esto puede potenciar su desarrollo cognitivo y en base a sus condiciones especiales puede mejorar en base a sus conocimientos. Es por eso que en mi labor como coordinador de convivencia se debe verificar que realmente estos procesos se estén dando dentro del aula y que así la estudiante pueda mejorar y pueda de alguna manera ir desarrollándose de buena forma. Muchas gracias, compañero Jairo. Tomo la palabra. Bueno, en mi rol de coordinador académico, luego de enterarme del caso de Lola, he tomado la decisión de hacer un seguimiento al comportamiento de sus compañeros sobre ella y también a la profesora durante 15 días, ya que Lola puede estar siendo víctima de bullying, lo que ha desencadenado el desinterés en ella, ¿no? Recordemos lo siguiente, que también puede darnos luz sobre este tema. Citemos a Cornejo y Redondo, 2007, página 169. El ambiente socioafectivo es el que permite compartir y eventualmente modificar las creencias y expectativas mutuas, el autoconcepto y el que genera la motivación y posibilidades de aprender, tanto en los estudiantes como en los docentes y directivos. Por eso creo que es muy necesario el seguimiento para ver qué está pasando en cuanto a la motivación de Lola, qué ha pasado, tal vez la profesora o sus compañeritos están influyendo en esto con el trato que le están dando. Como mi rol de orientador, bueno, nos encontramos aquí con el panorama del aula. Vamos entonces a evaluar muy detenidamente el ambiente, el aspecto físico y la estructura de la misma. Estos factores pueden estar desmotivando a la niña. Tal vez las adecuaciones no están acordes con un niño de esa edad, como también la metodología, ya que el aula de clases debe ser un lugar propicio, un templo adecuado al saber y a la enseñanza para diferentes edades. Pero como cita también Redondo, Cornejo y Cancino, para darle más fuerza a esta idea, digamos, lo que debe ser, o cómo debe ser un aula de clases. Dice, el escenario más propicio para la realización de intercambios subjetivos, significativos y cargados de significados. Y de significado, es decir, los procesos de construcción de conocimiento. Así que en la niña puede estar influyendo esto. ¿Qué podemos concluir al final? ¿Qué debemos hacer entonces? Entre todos ya hemos opinado, definitivamente revisamos la estructura del aula, hacemos este seguimiento, o también hacemos el seguimiento a la profesora y a los compañeritos, no sea que de pronto, pues, la niña esté sufriendo un acoso, ¿cierto? Esté sufriendo de bullying. ¿Cuál sería la conclusión general para dejarla consignada entonces en el documento? Que le hiciéramos un seguimiento a los docentes que están en el aula de clases con Lola. Exacto, el seguimiento. Y ahí tomaremos una decisión si notamos algún cambio o cómo sigue su proceso y su comportamiento en clases. Ok. Y creo que también deberíamos revisar las instalaciones. ¿Están de acuerdo conmigo?
Claro que sí, compañera. Estamos de acuerdo. Bueno, le cedo la palabra a la compañera Mayra, que es la que nos está guiando en este foro. Bueno, hablaremos ahora de la hipótesis número 3, que pues nos dice que ese escenario es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. Bueno, hablamos de un factor interno y bueno, aquí citando pues a Dilorio, Urrutia y Rodrigo 1998, que nos dicen que la calidad de vida de un gran número de niños está marcada por un desarrollo psicológico vulnerable que puede afectar su futura integración a una sociedad. Bueno, como directora de curso y conociendo la importancia que tiene el buen desarrollo psicológico en el avance significativo de los niños, debo tener un fuerte acompañamiento con el caso de Lola, ya que conociendo a profundidad qué es lo que realmente le está afectando, podré tomar las medidas pertinentes a la situación con el propósito de mejorar su calidad de vida, no solo en la actualidad, sino en el futuro ella no padecerá de secuelas negativas por las vivencias del pasado. Hay que tener muy en cuenta qué factor o qué situación está afectando a Lola y que la conlleva pues a este tipo de comportamiento. Entonces, le cedo la palabra a la compañera Yuranis. Bueno, quiero partir de UNESCO 2004, que dice que no incluyendo en la misma solo aquellos que presentan alguna discapacidad, trastorno o síndrome, sino las diferentes habilidades. Concluyo que los factores internos sí crean inestabilidad en el comportamiento. Es la falta de motivación, que no muestran interés por nada ni por nadie. Las emociones y los malos pensamientos son los que hacen que las personas se muestren agresivas, poco atentas, reaccionen de una manera inesperada, que nada no los satisface, son bipolares, su comportamiento es totalmente desordenado cuando se sienten desmotivadas, así le doy la palabra a la compañera. La al grupo de alumnos y ahora, incluyendo en la misma solo aquellos que presentan alguna discapacidad, sino las diferentes formas de aprender, habilidades o culturas que son propias del grupo humano. UNESCO 2004. Como vemos, Lola no precisamente tiene que estar sufriendo de TDAH, sino simplemente su forma de aprendizaje puede ser diferente de sus compañeritos. Se puede remitir a un centro donde atienda estas situaciones. Le cedo la palabra al compañero Jairo. Ok, por mi parte, esta hipótesis a mí sí me parece bastante válida, ya que las emociones en el comportamiento, citando un poco como en un artículo de la Fundación, aspectos como la motivación, ambiente y las relaciones personales influenciar de manera significativa en el comportamiento de las personas, motivaciones, y si estos pensamientos son malos, suele influirse de manera negativa y de esa manera repercute en sus emociones. Como, por ejemplo, se evidencia en el caso de Lola, que cuando ella siente que no está siendo como seguida, no, o sea, nadie le hace caso, o cuando le mandan a hacer algo que ya no le gusta, ella expresa
eso en frustración, pues, su frustración en pataletas y rabietas. Entonces, sí, como coordinador de convivencia, me parece que es necesario e importante saber qué es lo que ocurre en sus pensamientos, qué es lo que piensa ella y por qué lo hace. Entonces, le cedo la palabra a la compañera Eneida con el rol de orientador. Respecto muros de aprendizaje muestran una alta coincidencia acerca del peso que tienen factores estructurales, destacándose el nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres, particularmente la escolaridad de la madre. Cornejo y Redondo, 2007. Pregunto, ¿será el caso de Lola? Como coordinador, me pondré en contacto con sus padres para reunir. Necesito verificar cuál es el grado de educación académica de ellos. En el ambiente hogareño de Lola puede que sus padres no puedan ayudarla con sus tareas, ya sea porque su nivel de estudio fue más corto que el de la niña, en el que ella se encuentra en este momento. Y por esto a ellos se les dificulta pues ayudarlas con las tareas. O también puede ser que sus padres sean. Así que puede ser este un gran factor asociado a su aprendizaje y por ende de mucha relevancia en el cual pues hay que estudiar. Así que en cuanto a todas estas teorías y nuestras opiniones, ¿qué opinan los compañeros? ¿Cuál será la decisión final? ¿Será que hacemos la reunión para saber cuál es su nivel de escolaridad o tal vez la niña tenga cierto una forma de aprendizaje diferente? Bueno, los escucho, compañeros, para dejar consignado en el documento la respuesta final en cuanto a esta teoría. Teniendo en cuenta lo que ustedes han propuesto también sobre lo que debe hacer para el caso de la niña. Sí, claro, compañera. Es muy importante pues, verificar el nivel de escolaridad de sus padres y pues también cuáles son las expectativas que ellos ofrecen o le ofrecen a la niña en cuanto a su proceso. Hay que hacer un análisis a profundidad y obviamente si el caso es lo contrario, que ellos tienen un nivel alto de educación, pero no le están prestando la suficiente atención, bueno, entonces hay que tratar y analizar bien con sus padres a ver qué factores es lo que realmente le está afectando a Lola. Ok, compañera, entonces verificaremos cuál es el nivel académico de los padres, como dice la compañera, claro, o puede ser que sean analfabetas o tengan muy poco estudio, o puede ser que tengan un nivel muy alto también y les rindan poca atención a la niña. Ok, entonces seguimos con... Le doy la palabra a la compañera Mayra, que es quien nos está coordinando en este momento. Ok, permítanme un momento. Ahora seguimos con la siguiente hipótesis. Que nos plantea o nos dice permítanme. Mira, 20 pesos ahí. 20. El 4 pero en billetes No importa. es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo acompañado de tutorías personalizadas debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a una falta de acompañamiento familiar. Bueno, como factor, pues que se solicita un refuerzo escolar para Lola. Entonces, ahora sí, dando, decimos que Himmel y otros en 1984, Schirens 2000, Gert en Brumer y el Aqua
2004 nos dicen que dentro de los factores no estructurales y asignaciones laborales de las familias respecto a sus hijos. Bueno, esta hipótesis, como directora de curso, puedo decir que me permite reflexionar y estar de acuerdo sobre la importancia que radica en el verdadero acompañamiento de los padres en el desarrollo académico de los niños en etapa escolar. En el caso de Lola, hay que analizar realmente cuáles son los pensamientos que tienen sus padres respecto a la educación de la niña, hacerles ver las consecuencias que la falta de interés acarrea sobre el futuro, en muchos casos para los padres es normal instruir a sus hijos bajo el camino de la cotidianidad, basándose pues en sus propias vivencias. ¿A qué me refiero con esto? A que hay familias que vienen de tradicionalmente diciendo de pensamientos como tan frustrados, tan de no puedo salir adelante, yo soy pobre, o sea, donde realmente la verdadera pobreza que existe es esa, la mental, porque existen muchas posibilidades de salir adelante. Entonces, basándonos en ello, hay que verificar si esto radica realmente en el caso de Lola, si sus padres son familias que vienen de descendencias de escasos recursos, donde para ellos lo más importante es me caso, tengo mis hijos y pues me dedico al hogar y ya. Entonces hay que analizarlo, hay que tener en cuenta y pues obviamente, como dije anteriormente, hacerles ver pues la importancia del acompañamiento educativo, la importancia de que Lola se instruya. O sea, obviamente hay que analizar bien si este es uno de los factores que le afecta. Entonces, yo propongo pues que hagamos como en la hipótesis anterior, analicemos, investiguemos en cuanto a sus padres, de cuál es su nivel de escolaridad, qué es lo que realmente anhelan. Entonces, les cedo la palabra a Bueno, yo pienso que sería una opción considerable, ya que tener un acompañamiento del cuerpo de docentes ayudaría a Lola a superar esta situación por la que está pasando, y si su familia no la comprende ni la apoya, ¿quién mejor que nosotros como docentes para hacerlo? Esto refuerza el argumento de Curero 2006, que dice que la escuela en general y el profesorado en particular debe ser sensible a las necesidades educativas, y que estas características que plantean en este trabajo recogemos estrategias didácticas y organizativas que atribuyan a una acción docente ordinaria del aula y que se ajustarían a las necesidades educativas planteadas por este alumnado. Estrategias inclusivas que aplican en grupo. Bueno, le cedo la palabra a la compañera Eneida. Bueno, le cedo la palabra a la compañera Eneida. Muchas gracias, compañera Yuranis. Nosotros los adultos significativos en su vida, en este caso en el de la niña de Lola, tenemos un papel principal en cuanto al desarrollo. Somos convocados en forma directa a ayudarles a que puedan llevar sus vidas del mejor modo. Balda y Zúñiga y Coaquira 2018, página 121. Esto teniendo en cuenta que la niña esté sufriendo de TDAH. Las tutorías personalizadas son necesarias, pero también el hacer partícipe directamente a su familia en su proceso. La persona que para ella representa la figura más relevante de amor en su seno familiar debe estar presente en este acompañamiento, y también en casa dedicarle un tiempo especial
para ayudarle a desarrollar las actividades que así se sentirá adecuado para ella. No más el ambiente familiar que sea acosada física o también por los demás. Esto en cuanto a mi papá. Entonces lo que tenemos que tomar aquí, poder hablar con la familia. Las tutorías personalizadas son necesarias, pero también el hacer partícipe directamente a su familia en su proceso. La persona que para ella representa la figura más relevante de amor en su seno familiar debe estar presente en este acompañamiento, teniendo en cuenta obviamente que la niña puede estar sufriendo de TDAH. Entonces, como coordinador, lo que tenemos que hacer es convocar también a la familia para ponerlas al tanto de esto. También en casa necesita que se le dedique un tiempo especial para ayudarle a desarrollar las actividades que le propongan. Así se sentirá motivada al tener un ambiente adecuado para ella y sentir que está siendo atendida y comprendida. Es necesario también que alguien de su propio contexto le diga que no está mal ser diferente y que a la vez esta persona pueda manejar el ambiente familiar para evitar que sea acosada física o mentalmente por los demás miembros. Le cedo la palabra a mi compañero Jairo. Ok, a mí esta teoría me parece que es de bastante análisis. ¿Por qué? Porque antes de tomar, si nos vamos a lo superficial, podríamos decir que sí, una tutoría personalizada la puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque se le va a enseñar y se le va a instruir de acuerdo a sus necesidades y a sus condiciones. Pero también hay que hacer un seguimiento al estudiante y a su familia para saber qué se está haciendo mal y qué se debe mejorar. Por otro lado, también, como veníamos mencionando en hipótesis anteriores, el seguimiento a las clases, a los docentes y a sus compañeros también es importante para saber si esto es lo que está afectando a estos problemas que presenta la estudiante. Citando a Kurz y Schneider en 1994, cuando un estudiante con condiciones especiales recibe una atención personalizada, se contribuyen a sus necesidades específicas que puedan contribuir a futuro en su propia percepción como alumna y que ayuda a que conozca a sí mismo para que de manera gradual vaya conociendo las actividades y trabajos que pueda realizar en relación a sus capacidades cognitivas. Entonces, en base a esto, puedo decir que antes de tomar la decisión de decir que requiera una tutoría personalizada, hay que también hacer este análisis para saber de qué manera se puede mejorar desde el primer inicio cómo es su acompañamiento de su casa y en sus padres. Y sí, cedo la palabra a la compañera Eneida con su rol de orientador. Muchas gracias, compañero Jairo. Lola puede estar sufriendo solamente un abandono por parte de sus padres. Tal vez no le dan la atención necesaria y ella no sabe cómo expresar esa falta de cuidado. Hay que estudiar e investigar también si tal vez Lola haya sufrido alguna pérdida por parte de sus progenitores. Alguno de los dos padres pudo haberse ido del hogar y ahora el que ha quedado debe hacerse responsable de todos los gastos. Por eso no tiene tiempo suficiente para apoyar a Lola en sus actividades académicas. Así que no precisamente la niña tiene que estar sufriendo de TDAH. Planeo entonces como orientador coordinar con la maestra un acercamiento hacia Lola, que la ayude a expresar sus emociones, usando las estrategias organizativas y metodológicas para potenciar la autorregulación de la conducta y así tener en cuenta la forma en que debemos allegarnos a ella. El docente debe ser positivo y explicar con un lenguaje sencillo lo que desea que realice el estudiante y ayudarle a aceptar y expresar sus sentimientos de frustración, malestar, desánimo, tristeza. Esteves y León, 2015. Por lo tanto, por eso reitero, lo cual es muy oportuno, este acompañamiento y esta atención de parte de la maestra, aunque Lola no precisamente esté sufriendo de TDAH. ¿Qué dicen los compañeros entonces? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en cuanto a esta hipótesis en que será que la niña tiene TDAH o tal vez no?
Les escucho, compañeros. ¿Cuál sería la conclusión final de esta hipótesis para dejarla consignada y para, pues, efectivamente proceder a ello? El acompañamiento de la maestra, el acompañamiento de los padres, hacer estudios a Lola para ver si tiene el TDAH o no, o descartarlo. Pues no, yo pienso que no, se le debería hacer un seguimiento a sus padres, a sus compañeros, a sus profesores, pero no necesariamente Lola no padece esa enfermedad, sino como usted lo acabó de explicar, compañera, lo que está de falta de cariño. Y ella no sabe demostrarlo, sino que lo hace de esa manera de que lo hace ese comportamiento que ella tiene. No sabe cómo reaccionar y esa es la única forma de que ella ve hacerlo, para llamar la atención quizás. Sí, exactamente. Dígame, Estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo con ustedes. Obviamente hay que hacer la caso, cuál es el factor que está afectando el comportamiento. Puede ser un desacompañamiento por parte de los padres, como dice compañera Yurani, por medio de pataletas ella quiere demostrar pues que no le gustan las cosas, porque pues así son la gran mayoría de niños. Obviamente todos no actúan de la misma forma ni reaccionan de la misma forma, pero sí tienden como a tener unos cuantos patrones similares. Así es como dice la compañera Mayra, a los niños a veces les cuesta expresar entonces con palabras tal vez, ¿cierto? Y por lo tanto expresan con emociones o con hechos lo que ellos tienen internamente y se vuelve como un detonante. Continuamos con la hipótesis número 5. Nos dice que es posible que Lola presente un trastorno de comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. Bueno, como factor, pues analizamos el comportamiento basándonos en una cita de Torres Molina 2013, donde dice que el niño o niña se remueve de su asiento durante las clases o situaciones en las que se espera que se quede quieto, corre y salta excesivamente. Bueno, opino, pues he estado de acuerdo pues con varias de las hipótesis, pero mirando desde el punto de vista más profundo, esta es quizás una de las más acertadas, de las que más van acorde al caso de Lola, pues como directora de curso, trabajar en conjunto con el personal idóneo de la escuela para que Lola obtenga el acompañamiento requerido y para poder manejar, en este caso, la energía excesiva con la que la niña vive sus jornadas. Como bien sabemos, no se puede trabajar del mismo modo con niños con capacidades de aprendizaje diferentes. No decimos pues que los niños son especiales ni nada. O sea, todos poseen capacidades de comportamiento y de aprendizaje diferente. O sea, porque en muchos casos catalogamos a los niños normales y niños especiales. No, son capacidades completamente diferentes. Entonces, trabajar con Lola en conjunto con el personal idóneo, con la capacitación correcta para la maestra que lleva el caso o la maestra que está trabajando con Lola. Entonces, debido pues a su calidad de aprendizaje diferente, a su desborde de energía, entonces por ningún motivo se debe excluir de las clases. Solo es buscar una mejor estrategia para poder captar su atención y así lograr el objetivo deseado. Es muy importante el acompañamiento que nosotros como parte administrativa debemos abordar para con ella. Esto la hará sentir protegida e incluida en todo lo concerniente a su entorno académico. Le cedo el paso a mi compañera Yuranis. Bueno,
Como docente del caso, parto de la hipótesis de Torres Molina 2013, que dice que el niño o la niña se remueve de su asiento durante las clases o situaciones en las que espera que se quede quieto, corre y salta excesivamente. Con esto yo pienso que, o sea, no son trastornos como sí comportamentales, sino falta de motivación, de fuerza de voluntad, de interés, de ganas, entre otras cosas. Quiere decir que, o sea, posiblemente no es que tenga, es decir, esos trastornos comportamentales, sino que lo que está en falta es como de interés, de motivación, de que sus padres la apoyen, de que le demuestren cariño, le demuestren afecto, amor, y o sea, lo que ella quiere es como llamar la atención y hacerle ver a sus padres de que eso lo hace porque necesita de ellos para poder sentirse mejor y poder, o sea, poder responder bien también en la parte cognitiva y mejorar su comportamiento. Le cedo la palabra a la compañera Eneida. Muchas gracias, compañera. Bueno, como coordinadora académico, concluyo que si Lola presenta un trastorno de TDAH, su comportamiento está demostrando que las instalaciones y el currículo educativo no son aptos para ella, ya que por su déficit, ¿cierto? Su rendimiento es disminuido, pero también contribuyó a esto, y cito a Cubrero 2006, la falta de adecuación organizativa y curricular. Cedo la palabra a mi compañero Jairo. Muchas gracias. Por mi parte, yo sí estoy bastante de acuerdo con esta hipótesis, y es que relacionando y analizando un poco los comportamientos de Lola en relación a los principales síntomas de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se evidencia que puede ser que ella padezca de este trastorno, ya que ella es bastante inquieta, se mueve de su silla y se llama bastante la atención, lanza cosas al suelo, y también una capacidad cognitiva inferior a la de sus compañeros, que se evidencia cuando siempre olvida sus deberes y tiene dificultades para desarrollar alguna actividad. Entonces, en base a esto, Torres Molina en 2013 indica que la hiperactividad se expresa con movimientos excesivos de manos y pies, inquietud motriz, impulsividad exagerada sin ningún propósito positivo, lo que nos hace indicar que es uno de los síntomas que posee Lola. Por otro lado, en lo cognitivo, MECA-M indica que los niños hiperactivos tienen un estilo cognitivo impulsivo, y esto repercute en limitaciones en el campo receptivo, lo que provoca un déficit de atención y un desarrollo cognitivo menor. Es por ello que todo esto que se menciona en los autores se puede relacionar directamente con los comportamientos de Lola, ¿no? Que ella se le dificulta mucho seguir una actividad, realizarla en cuanto al aspecto cognitivo. Entonces, por esto yo sí digo que puede ser que ella padezca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cedo la palabra a la compañera Eneida con su rol de orientador. Muchas gracias, compañero. Bueno, como orientador, teniendo en cuenta las características que presenta un niño con TDAH, sí es probable que lo padezca, y por eso no puede atender a las demandas escolares. Características son dificultad para control de movimiento, atender a las explicaciones, permanecer atento a la tarea, habilidades organizativas. Esteves y León 2015. Así que estos autores nos describen cuáles son las características que puede padecer un niño con TDAH. Por tanto, hay que buscar estrategias que le ayuden al aprendizaje de Lola, porque su aprendizaje entonces va a ser diferente, como decía la compañera. No es que sea algo pues muy salido de lo normal, es simplemente algo que es diferente, y asimismo hay que tratarlo, ¿sí? Porque es que todos no pueden ser iguales. Así que, compañeros, ¿cuál será la conclusión definitiva en este caso para dejarla consignada en el documento? ¿Cuáles serán las medidas a tomar en el caso de la niña Lola en cuanto a la hipótesis número 5? ¿Estamos de acuerdo en que Lola sí puede estar padeciendo TDAH o no? Con todo lo que ella manifiesta, con todo, ¿cierto? La descripción que nos da de cómo puede ser un niño con TDAH. ¿Cuál sería entonces la decisión final del caso para consignarla? ¿Qué procederemos a hacer para ayudar a la niña? También recordemos que entran en juego, ¿cierto?, el currículo, como ya habíamos mencionado, y el aula en cuanto a su estructura para un niño con este déficit. Yo por mi parte
pienso que algunas hipótesis que se venían manejando anteriormente pueden ayudar a tratar al estudiante con caso de trastorno de hiperactividad y déficit de atención, ya que, por ejemplo, el tema de las tutorías personalizadas y el énfasis en su acompañamiento familiar y en el ambiente que se genera en el aula pueden ayudar a la estudiante a no sentirse sola, a sentirse acompañada de sus estudiantes y que su desarrollo cognitivo y de comportamiento se dé de manera óptima en base a estas hipótesis. Muchas gracias, compañero. O sea que como miembro, ¿cierto?, del plantel educativo donde está la niña, nos comprometemos a estar más atentos a su desarrollo y para por fin poder ayudarle brindarle la ayuda idónea que ella necesita en cuanto a todos estos factores que está presentando. Entonces estaremos cada uno en nuestro rol, así como orientador, como coordinador, como director de curso, atendiendo las necesidades de la niña Lola. Obviamente sin dejar de atender a los otros niños, ¿no? Que ese era uno de los factores también. En algunos casos se le presta atención a otros niños y a algunos se deja como margen ahí. Y esto también puede ayudar a que el niño pues no adelante, sino que por todo lo contrario se estanque. Entonces así quedará en el documento y hasta la próxima reunión. Muchas gracias a todos por estar aquí y por ayudarnos a buscar solución para este caso. Muchas gracias, Dios les bendiga y muchas gracias a todos ustedes por haber estado atentos a esta reunión. Ok, compañero.